Hola, mi nombre es Janet Mireya Ramírez Salcedo y hoy les voy a hablar sobre la enfermedad del Parkinson. El Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Es a la vez crónica, es decir, que persiste durante un extenso periodo de tiempo y progresiva, lo que significa que sus síntomas empeoran con el tiempo. A medida de que las células nerviosas, o sea, las neuronas, en partes del cerebro se deterioran o mueren, se pueden empezar a notar los problemas con el movimiento, o sea, temblores, rigidez en las manos y en las extremidades, o problemas en el equilibrio. Al volverse estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener dificultad para caminar, hablar o completar sus tareas más sencillas. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson, aunque algunos casos son hereditarios y pueden deberse a mutaciones genéticas específicas. Sin embargo, la mayoría de los casos son esporádicos, lo que quiere decir que la enfermedad generalmente no es hereditaria. Se cree que la enfermedad de Parkinson probablemente es el resultado de una combinación de susceptibilidad genética y exposición a uno o más factores ambientales desconocidos que desencadenan la enfermedad. La enfermedad del Parkinson se presenta cuando se dañan o mueren las neuronas o las células nerviosas del cerebro. Aunque muchas de estas áreas del cerebro se ven afectadas, los síntomas más comunes son el resultado de la pérdida de neuronas en el área cerca de la base del cerebro, conocida como la sustancia negra. Normalmente, las neuronas en esta área producen una sustancia química importante en el cerebro, conocida como la dopamina. La dopamina es un mensajero químico responsable de transmitir señales entre la sustancia negra y la siguiente estación de relevo del cerebro, llamada cuerpo estriado. El cuerpo estriado produce movimientos uniformes y deliberados. La pérdida de dopamina produce patrones anormales de activación nerviosa dentro del cerebro que causan un deterioro del movimiento. Los estudios demuestran que la mayoría de personas con Parkinson han perdido de 60 a 80% o más células productoras de dopamina en la sustancia negra en el momento que la aparición de los síntomas también tienen pérdida de las terminaciones nerviosas que producen el neurotransmisor, que es la norepinefrina, es que está estrechamente relacionada con la dopamina. Un ejemplo claro de la enfermedad de Parkinson son sus fases. La fase 1, los síntomas leves en una sola mano del cuerpo pueden presentarse como un temblor en una sola mano. Durante esta fase los síntomas son leves. Con frecuencia se trata de temblores o sacudidas que ocurre en una sola parte del cuerpo. En la segunda fase, los síntomas moderados comienzan a afectar ambas partes del cuerpo. En la segunda etapa del Parkinson, los síntomas que hemos venido comentando se intensifican o son bilaterales, es decir, afectan ambos lados del cuerpo, aunque uno puede estar mínimamente afectado. En la tercera fase, los síntomas moderados a severos aparecen con dificultades para caminar en línea recta o mantenerse de pie. En esta fase pueden
Los síntomas pueden ser importantes con notable dificultad para caminar. Disminuyen los reflejos junto con la gran afección del equilibrio que constituyen las causas del aumento del riesgo de caídas en esta etapa del Parkinson. En la fase 4, la- se camina con gran dificultad, generalmente con ayuda, la rigidez y la lentitud de los movimientos son evidentes. En esta etapa la enfermedad aún se puede caminar, pero con gran limitud y con ayuda técnica como el andador. En la fase 5 los síntomas son muy severos y se necesita del cuidado de los otros para sobrevivir. En la etapa final del Parkinson, la persona suele ser incapaz de cuidar de sí misma. Se le es imposible permanecer de pie o caminar. Por lo general, se requiere de cuidados constantes. Mi nombre es Hugo Alexander Sánchez Pacheco y hoy vamos a hablar de los síntomas del mal del Parkinson. El síntoma más reconocible de este mal va a ser el temblor. El temblor puede ser en las manos, en miembros o en las posturas en las que esté la persona con esta dicha enfermedad. En la parte muscular el paciente va a tener mucha rigidez muscular, va a tener una dificultad para la marcha, una marcha muy lenta y una mala coordinación a la hora de agarrar objetos. Luego, ¿qué va a hacer? Que el paciente tenga problemas del sueño. Va a tener un trastorno de sueño hasta llegar a pesadillas. Luego de esto, el paciente, todo el cuerpo que va a sentir fatiga, va a sentir una poca estabilidad, o sea, un equilibrio bajo. Y en lo cognitivo va a sufrir de amnesias y confusiones de las horas. Va a confundir mañana con la tarde. Luego, ¿qué va a tener? El paciente va a tener una forma de hablar muy lenta con la que va a tener espasmos de laringe. Eso también es otra característica en la parte del habla. Va a tener una pérdida de olfato este paciente y va a distorsionar los olores con el mal del Parkinson. También va a tener unos problemas urinarios, más conocidos como la enuresis, que la enuresis es la micción involuntaria y lo peor, que ellos van a sufrir una vergüenza si les pasa en un lugar público. Van a tener una rigidez de la mandíbula y una expresión facial muy reducida para ellos. Y lo más común que podemos ver también en este tipo de personas, que van a sufrir de babeos, caídas y depresión, por lo que van a sufrir de este mal, que ellos va a hacer que todo lo que ellos tenían anterior baje a la depresión. Una dificultad para comer también van a tener gracias al Parkinson, ya sea por los problemas musculares o el temblor, que van a impedir que ellos hagan sus actividades normales. Va a tener la dificultad para comer por el temblor y por la rigidez muscular. Tratamientos de Parkinson. Esta enfermedad, como sabemos, que se caracteriza por la pérdida de los niveles de dopamina, va a tener un tratamiento que va a ser farmacológico, que va a servir para la ayuda del tratamiento hacia los síntomas de esta enfermedad, un tratamiento que va a ser quirúrgico y un tratamiento fisioterapéutico, que van a ayudar a la estabilidad del paciente y a recuperar la fuerza muscular y la coordinación. En el tratamiento farmacológico vamos a ver unos tipos de fármacos, como unos fármacos dopaminérgicos, que van a ser una opción similar a la dopamina. Luego un inhibidor de descarboxilasa, que va a tratar más a los síntomas de esta enfermedad. Unos inhibidores de dopamina, que también van a ser una acción similar a la dopamina. Y los anticolinérgicos, que estos anticolinérgicos van a servir para los temblores y relajar el músculo liso de esta enfermedad. También va a tener un tratamiento que va a ser quirúrgico, que se va a consistir en una terapia de estimulación profunda, que va a consistir en la implantación de un chip similar al marcapasos, que va a mandar estímulos eléctricos hacia el cerebro. Y estos estímulos van a ir por los circuitos que controlan el movimiento para hacer una mejora de ellos. Luego vamos a ver por el tratamiento fisioterapéutico. Este tratamiento fisioterapéutico va a servir para que el paciente recupere su equilibrio, fuerza muscular
y coordinación muscular, con ciertos ejercicios de su vida diaria, ciertos ejercicios que el paciente hacía antes de y después de tener esta dicha enfermedad. Vamos a trabajar con ellos, sería en un balancín y en circuitos para que puedan tener su mayor coordinación a la hora de caminar. De acuerdo a los síntomas que hemos hablado, veremos un ejemplo de la vida diaria de los pacientes con Parkinson. Por la parte muscular van a tener problemas de coordinación ya dichos antes, y esto lo vemos en su actividad de vida diaria, que ya sea servir café o echarle azúcar a algo. Por una cucharita van a tener una mala coordinación a la hora de meter la cuchara al azúcar, por ejemplo, y pasarle una taza de café, por el mismo temblor que va a haber y por la mala coordinación de esta. Mi nombre es Brian Lozano y hablaré acerca de los factores de riesgo, complicaciones y cómo podemos lograr prevenir esta enfermedad que presenta un gran problema para la población adulta. Los factores de riesgo para presentar esta enfermedad son los siguientes. La edad. Los adultos jóvenes rara vez padecen de esta enfermedad del Parkinson. Originalmente comienza en etapas medias o avanzadas de la vida y los riesgos aumentan con la edad. Las personas normalmente manifiestan la enfermedad alrededor de los 60 años de edad en adelante. Predisposición genética. Tener un pariente cercano que sufre la enfermedad de Parkinson aumenta las posibilidades de que se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, los riesgos son aún pequeños a menos que tengamos muchos parientes en la familia con esta enfermedad. Sexo. Los hombres son más propensos a desarrollar esta enfermedad de Parkinson que las mujeres. Exposición a toxinas. La exposición constante a herbicidas y pesticidas puede aumentar ligeramente el riesgo de enfermedad de Parkinson. Las complicaciones al presentarse esta enfermedad son las siguientes. Dificultad para pensar. Es posible que se tenga problemas cognitivos y dificultad para pensar. Esto suele suceder en las etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson y tales problemas cognitivos no suelen responder a los medicamentos. Depresión y cambios emocionales. Es posible que se tenga depresión en ocasiones en las primeras etapas. El tratamiento para la depresión puede facilitar la forma de lidiar con otras dificultades ocasionadas por la enfermedad de Parkinson. También es posible sufrir otros cambios emocionales como miedo, ansiedad o pérdida de motivación. Y los medicamentos pueden ser prescribidos por un médico para tratar estos síntomas. Problemas para tragar. Es posible que se desarrollen dificultades para tragar a medida que evoluciona la enfermedad. La saliva puede acumularse en la boca a causa de la forma lenta de tragar y así se produce el babeo. Problemas con la vejiga. La enfermedad de Parkinson puede ocasionar problemas en la vejiga que incluyen la incapacidad de contener la orina o tener problemas para orinar. Estreñimiento. Muchas personas con enfermedad de Parkinson manifiestan estreñimiento, principalmente porque su sistema digestivo ahora funciona más lento. Y bueno, no está claro si se puede prevenir la aparición de esta enfermedad. Algunos estudios sugieren que el consumo de cafeína y de té verde reduce el riesgo de Parkinson. Además, se ha relacionado la práctica de ejercicio aeróbico de intensidad moderada en la edad adulta con una menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad en la vejez. No obstante, por el momento no se ha podido confirmar la eficacia preventiva del deporte, y lo mismo sucede con la cafeína y el té verde. Otro de los métodos que supuestamente funcionan y ayudan a los pacientes es un tratamiento rehabilitador que se llama el método Hoffman, especializado en la tercera edad. Cuenta con un programa a través del cual se ha demostrado que el ejercicio mejora el habla, la deglución, la postura, los temblores que esta enfermedad ocasiona, la destreza, la cognición
y la depresión de los enfermos de Parkinson a través de la fisioterapia. Mediante un entrenamiento regular de piernas pueden beneficiar su fortaleza muscular, su marcha y su equilibrio. Gracias. Un ejemplo de ello es cómo los pacientes de Parkinson sufren depresión, causado por los cambios neurológicos que estos tienen. Esta noción es avalada por el hecho de que en ocasiones la depresión precede al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Por supuesto, la causa de la depresión en los pacientes con enfermedad de Parkinson podría ser la combinación entre una reacción subjetiva a la enfermedad y a los cambios que se dan en el cerebro a causa de esta enfermedad en el paciente. Un estudio internacional de pacientes con enfermedad de Parkinson reveló que los síntomas depresivos constituyen un factor muy importante en la valoración de la calidad de vida del paciente, que también es importante. Otra razón por la cual debe tratarse la depresión asociada a la enfermedad de Parkinson es porque está estrechamente relacionado con la dificultad de cuidar a las personas que la padecen y esto que podría afectar su calidad de vida.